Ya, 3, La hora 2, de las 1. brujas. Estamos en directo. Bueno, pues buenas noches. A una vez más a este espacio tomado y sin permiso, ¿no? A esta madrugada de miércoles. Hoy nos toca una charla muy singular porque cambia un poco el formato. Tengo a dos invitados de súper lujo que de alguna manera virtuosa accedieron a entrevistarme el día de hoy, dado que el ejercicio del sábado pasado me correspondió a mí. Entonces hay como un pretexto para trampolinear de ahí a explicar un poquito el proyecto. Entonces, pues vamos a hacerlo interesante y vamos a utilizar y a aprovechar el magma de conocimiento que tiene Pancho López y Laura Ríos, quienes no conocieron el performance ayer, ¿verdad? Ni en la pandemia, ni hace un año, ni hace 10 años, ¿no? Sino estamos hablando de una práctica sobre este lenguaje que tiene más de 20 años en sus vidas y que ha ido transitando por diferentes lugares y que hoy los tiene aquí también probando lo que es el lenguaje online. Entonces, pues nada, Laura, quisieras empezar presentándote un poquito nada más y bueno, arrancándote y dándole después la pauta a Pancho para que haga un poco lo mismo. Bueno, yo soy Laura Ríos, soy, pues no sé cómo definirme, coreógrafa, performer, artista escénica, no sé, algo así. Y pues estoy en esto del performance desde hace como más de 20 años, por eso no me sé definir, porque he saltado de un formato al otro libremente, sin ninguna regla en particular y sin, no, el estilo no es un valor dentro de mi práctica, por ejemplo. Creo que mi estilo es justamente saltar de un formato al otro, aunque sí hay contenidos que noto que sí he trabajado y elementos con los que he trabajado, ahora los descubro después de 20 años, ya me estoy dando cuenta que hay elementos que he trabajado muchos años y no precisamente fueron decisiones conscientes, sino una serie de circunstancias. Y uno de esos formatos pues ha sido la videodanza y Uh el -huh. video performance, por ahí alguno. Tienes de hecho libros escritos, ¿no? Al respecto. Ahí yo tengo uno que justo hace esta revisión de origen, ¿no? Del género videodanza que es bien interesante porque tiene algo que ver con lo que está pasando en performance online. Igual es bien diferente, pero algo ahí conecta. Entonces, quizá podamos volver hacia allá. ¿Y tú, Pancho, quién eres? Por segunda vez. No, por tercera vez. Bueno, pues yo soy Pancho López. He estado pues trabajando en esto del performance desde hace pues ya un rato. Son solamente como 20 años. Y pues he estado viendo pues muchas cosas que han ido como cambiando, ¿no? A lo largo de todo este tiempo. Eh, pues a mí me tocó estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estudié comunicación y después me empecé a dedicar al performance. Trabajé una década en el Museo Universitario del Chopo. Ahí organicé un festival que se llamó Performagia. Fueron 7 ediciones y luego de eso estuve en otro festival que se llamó Transmuted y luego este Transmuted transmutó también y ahora el festival que tengo se llama Extra. Entonces, pues me ha interesado trabajar con el performance en vivo y con el performance en video. He estado trabajando pues con la acción para la cámara, el video performance en particular, me gusta mucho. Y bueno, pues ahora descubriendo estos escenarios que tienen que ver con el streaming, con la onda en vivo, ¿no? Uh -huh. Que ya es toda una cultura, ¿no? La cultura de poder estar en cuerpo presente a kilómetros de distancia en un evento de simultaneidad. Es decir, hay una cosa que
sí nos sorprende de nuevo, ¿no? Y en ese sentido, pues ya, me dejo adelante lo que tenga que ser. Bueno, pues yo quisiera empezar haciéndote una pregunta. Cuando empezó este proyecto, que creo que fue casi cuando empezó la pandemia, si no me equivoco, esta fue como la 8ª edición. Vamos en la sexta, En vamos la en la sexta. sexta, pero ya hubo una no numerada, que fue el paisaje, y viene esta, que tampoco es numerada, que es una revisita a 3 performance, a 3 registros de performance, ¿no? No van a ser en vivo, sino es un ejercicio de registros. Es una otra cosa que es lo que sigue este sábado, pero sí, vamos en la sexta. Bueno, pues a mí me gustaría primero que nos hablaras de tu experiencia y cómo esto que has hecho durante las últimas semanas nutrió lo que hiciste el sábado. ¿Qué te dijo esto? ¿Y cómo fue Bueno, tu experiencia? Ujú. de entrada, sí, creo que coincidió mucho cuando empezó la locura acá, porque justamente yo venía regresando de ver a mi hermano en Estados Unidos y allá ya estaba el confinamiento, pero aquí todavía no. Entonces, justo el lunes que regreso, yo regreso a otro México, ¿no? Me fui a uno y regresé a otro y entonces fue como muy extraño darme cuenta que había cambiado todo sin que yo me hubiera podido dar cuenta. Entonces, una de las cosas que primero me pegó fue la cancelación de un performance que yo venía esperando con muchas ganas de hacer desde meses antes para el encuentro tecnofeminista. Iba a ser la presentación de Imago en La Nana, ahí en el centro. Entonces, eran varios sentimientos para mí importantes de poder llevarlo a cabo. Cuando regreso me entero que no va a poder ser y experimento una ansiedad tremenda al grado de que busco cómplices y le llamo a Guillermo Navarro, a Leticia Olvera, a Menique Mac Poética, una rapera con la que llevo trabajando bastante tiempo, y a Julio María, un poeta jalapeño, con el que había estado interactuando hacía poquito tiempo. Entonces nos juntamos estos 5, los 5 veníamos con la misma frustración y entonces era como, bueno, ante la cancelación, ¿qué hacemos? Pues nos grabamos, pues sí, pues mejor transmitimos. Bueno, pues transmitamos. Bueno, hagámoslo organizadamente. Bueno, sí, uno después de otro. Bueno, pues hagamos un festival. Bueno, pues hagámoslo. Entonces empieza una iniciativa totalmente emergente que nos hace descubrir un medio y una posibilidad de acción y de construcción de redes. Entonces, bueno, un poco así es como empieza la plataforma de performance online. Y lo que para mí ha sido interesante es que yo tengo una claridad un poco en la búsqueda de la plataforma en sentido de que me interesa que sea un espacio de investigación, que funcione como un laboratorio, en donde nos demos la oportunidad de experimentar, ¿no? Y entonces la invitación a los artistas ha sido en completo acuerdo de libertad, es decir, no hay una temática que rige, no hay una condicionante en específico de ningún tipo, ¿no? Pero se abre un espacio temporal y una comunicación, un seguimiento, un acompañamiento del proceso que nos convierte en comunidad, o por lo menos así es como lo he querido pensar o llevar a cabo. ¿Tú, Pancho, quieres preguntarle algo o sigo yo? Porque a mí me gustaría realmente saber en cuanto al contenido y el formato que usaste, qué tanto lo que has visto durante estas semanas nutrió esta manera en la que, o ya tenías alguna idea antes sobre lo que hiciste el sábado, cómo fue tu proceso creativo y qué tanto se nutrió de la experiencia de haber visto no sé cuántas semanas, 5 semanas, diferentes 24 performances. 24 Sí. performances y diferentes aproximaciones. Y además después haces entrevistas y te nutres también de lo que los otros dicen y vas generando concepto. Y de pronto este fin de semana vimos un performance
pues a mí la verdad me gustó mucho, me sorprendió y me dio mucha curiosidad también saber cómo es que llegaste a él, cómo fue tu proceso creativo y cómo se nutrió de todo esto que has visto. Es bien bonita la pregunta porque el paisaje fue una posibilidad de armar un, como una especie de poema, ¿no? En conjunto con un escrito, con mi voz y con las imágenes, que vino de experimentos que no fueron míos, sino de todos los artistas que han ido participando, ¿no? Entonces, una de las cosas que sabía es que era muy importante que lo que estuviera sucediendo estuviera en una progresión, por ejemplo, ¿no? Que es una de las cosas que me ha dejado el observar un trabajo tras otro. Hay trabajos en donde se va tejiendo una secuencia no necesariamente lineal ni narrativa, pero sí un desarrollo de una primera idea que nos conduce hacia una otra, en donde esa misma transformación de una cosa a otra ya está haciendo el suceso. Entonces yo lo que pensaba era, una de las cosas con las que quería experimentar era el video, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que mi hacer en el video tuviera esta progresión? Esa era una de las primeras cosas que me propuse, ¿no? Porque yo veía, por ejemplo, hablábamos hace poco de el performance de Agustina y Gastón, que tenía este juego muy claro de cómo hacer que el espectador mirara de cierta forma y fuera incluso engañado para después revelarle la verdad. Entonces, me interesaba que al principio se pudiera confundir incluso con que yo estuviera lanzando un video, nada más, y no fueran una sucesión de clips que yo estaba disparando en tiempo real para poder hacer una edición en vivo. Nada de lo que estaba sucediendo estaba preparado en su secuencia, en su ritmo, en su temporalidad, sino que estaban los materiales programados y yo iba haciendo uso de ellos. Entonces, un poco por ese lado, la progresión. Otra cosa que me ha quedado como clara es que el elemento sorpresa, es decir, que algo haga un twist, ¿no? Que tenga una, en mis términos, que tenga jiribilla, ¿no? Que algo suceda que no te lo esperas. Entonces, de alguna forma, para mí, el jugar con el paisaje como metáfora y como descripción, me daba la posibilidad de pensar el paisaje digital, el paisaje conceptual, mi propio paisaje, y entonces ahí se trazaba la posibilidad de ir de lo digital a lo muy orgánico. Entonces, para mí ahí había un elemento sorpresa, un elemento que quizá por lo que se venía construyendo, no se esperaba que viniera una imagen que tuviera ya una crudeza que no pasaba por lo creativo, sino solo por la autoescopia, ¿no? Un poco por ahí va. Supongo que tengo como más cosas, pero... Sí, es muy interesante ver esa progresión y ese cómo vas ligando una imagen con la otra de manera muy orgánica, pero a ver si entendí bien. Los videos, las imágenes, tenías ahí el material y en ese momento tomabas la decisión de qué imagen iba a acompañar el texto o el texto, o qué relación había con lo que estábamos escuchando y la imagen. Aquí es súper bonito porque ya entra la estética del software y lo que te permite, ¿no? Entonces, a mí lo que me pasa es que tengo los materiales listos, dispuestos en un controlador en donde sí, claro que tengo ya decidido qué cosa podría ir con qué y a qué lugares quiero ir llegando, pero no sé cuánto va a durar esa imagen, no sé en cuánto tiempo se va a ir. No sé con cuál otra se puede combinar en el momento, porque lo ensayé y cada ensayo es distinto, porque están ahí dispuestos los materiales, pero yo decido
qué meter en qué momento. Entonces, esa es la parte que para mí es interesante, que realmente estoy haciendo lo que hago en una función, pero ahorita sí pensado en chiquito, en íntimo, en concreto, en guiado, en pantalla, como en ese ecosistema, ¿no? Y ya voy a dejar hablar a Pancho, pero quiero preguntarte antes, que supongo que lo viste después, ya hecho, ¿no? Me imagino que lo viste. Sí, ¿Qué te dijo? ¿Cuáles fueron tus hallazgos? me dijo que todavía hay una pregunta por contestar y que tiene que ver con esta búsqueda de lo vivo, porque cuando yo lo vuelvo a ver, lo que ya veo es un video con voz. Eh, entonces me cuesta trabajo diferenciarlo y ver en el registro de lo que quedó que se trató de una experiencia viva, ¿no? Y performática. Es decir, creo que todavía se puede jugar mucho más con una, hacer más, estirar más esta cuestión de aquí estoy, ¿no? Esto está pasando y lo estoy haciendo. Y no dejarlo tanto como al espectador, ¿no? Sino como atorar más el hecho de la factura a lo que se pueda ver. Creo que eso es lo que me deja. O sea, hay ahí una cosa que me sigue causando curiosidad. O sea, cómo hacer que el registro de un performance de video como de este tipo no se vea como un video, sino que se vea como algo que sucedió en el momento, que creo que con los, bueno, en fin, por ahí va. Bueno, yo lo vi un día después, he de confesarlo, porque ese día estaba muerta y sabía que iba a estar ahí, entonces yo lo vi un día después y lo sentí vivo. Y hay como el audio, la manera en la que estás hablando, por ejemplo, eso es lo que hace que se sienta vivo cuando tú sacas la mano, se sabe que eso está sucediendo porque no es un audio que normalmente se escucha cuando hay cuando ves un videoarte o cuando ves algo ya producido. No sé cómo se llama en términos sonoros, pero es Claro. otro tono. Y ese tono con el que se estaba registrando, esa vibración que venía de tu voz, era una vibración que se leía como que estaba sucediendo en ese momento. Sí, bueno, pasa que de alguna forma creo que se puede todavía estirar más, pero es real, o sea, sucedió así, ¿no? Sí, sí, hay un matiz ahí. Y sí, se puede jugar con muchas capas. Yo estoy haciendo ahora una investigación a partir del audio, que es el cuerpo que puede estar presente ahora a través de estos medios, es la voz. Entonces no es lo mismo cuando tú le hablas a alguien a través de un teléfono fijo, se oye de una manera. Si le hablas del teléfono celular, pero con la señal de celular, se oye de otra manera. Y si le hablas por WhatsApp, se oye por otra manera, ¿no? Se oye de otra forma. Totalmente. Entonces, como que jugar con esas capas te da al imaginario le da diferentes pues perspectivas o realidades o te refieren a diferentes planos, ¿no? Sí. Sí. Ya no quiero hablar más porque Pancho no va a hablar. Pancho, te toca. Feliz cumpleaños, Pancho. Muchas Feliz gracias. Cumpleaños. Pues es que Laura tiene acaparado el micrófono, pero el problema es que está diciendo cosas chidas, entonces cuando alguien está hablando de cosas interesantes, pues no hay que interrumpirlo. O sea, si estuviera así alucinando barato, pues sí sería bueno, así como que bueno, mira, así de oye, silencio, pero no, o sea, estaba muy interesante, Laura. Y bueno, pues a mí me parece que este trabajo pues sí tiene que ver con una exploración visual y sonora que tiene que ver con apropiarse de los medios, de apropiarse con el formato del streaming y con la experimentación y la exploración, pues de lo fortuito, ¿no? También porque pues tú tienes un plan, pero como bien dice Joa, pues de repente, aunque lo ensayó, un día es una cosa y el siguiente ensayo es otra. Entonces, pues de repente también esto de los medios
de comunicación digitales y todas estas plataformas, pues son como muy, muy interesantes, muy nobles, pero a la vez también tienen una serie de problemas que no podemos manejar. Por ejemplo, las fluctuaciones del Internet, cuánta gente se conecta, cuánta gente se desconecta, si sube, si baja, ahora sí que no sé qué pasa. Entonces sí es como muy, muy raro cómo resolver de repente esto, ¿no? Porque uno está en una plática y de repente estos términos que ahora se van incluyendo en los lenguajes cotidianos, se frisea, cuando se frisea algo, ¿no? O sea, así como Se que laguea, dirían los se chavos de laguea ahora. también. O Tiene un sea, delay. sí, está con un delay Todo tiene insoportable. delay ahorita. Sí. Sí. Entonces es como una cosa muy, muy extraña entender, digamos, estos formatos cuando de repente estás hablando y te roboteas totalmente y se empiezan a escuchar como palabras como resortes, ¿no? Sí. Sí. Entonces, digamos, uno tiene dispuesto esto, por ejemplo, para clases, que ahorita está muy de moda, que todo el mundo está en clases online, porque pues las circunstancias así te lo hicieron tomar, pero resulta que pues adaptarse, o sea, finalmente es un asunto de adaptación y es un asunto de saber aprovechar las herramientas y pues usarlas a nuestro favor, ¿no? Sobre eso, ahora que yo soy con el micrófono, quiero comentar que pues justamente lo que yo encuentro interesante de esta plataforma de performance online es eso, que aunque hay otros proyectos que están usando el formato digital, las redes, todos estos, este boom de plataformas como Zoom, como StreamYard, como Livestream, como Jitsi, como, bueno, ¿cuántas? O sea, antes cuando se hablaba del Skype, era así como hablar del futuro. Y ahora de Sí. repente resulta que hay un montón de plataformas que te permiten, unas gratuitamente, otras cobrándote, otras de una forma muy aleatoria, pero sí hay ya una realidad que nos está, ahora sí que el Black Mirror nos está llegando, ¿no? Sí, ya llegó totalmente y ha sido, a mí hay una parte que me gusta porque es como obligado y hay una presión, pero empezamos a hablar un mismo lenguaje, ¿no? Intergeneracionalmente, ¿no? Y a veces interseccionalmente, aunque ahí no sucede mucho, ¿no? Quien no tiene acceso a los medios se pierde de la experiencia y eso pues ahí Ujú. tiene una carga de cosas que se tienen que revisar, etcétera. Pero de alguna forma estamos en un contexto que nos permite a muchos tener esta comunión, ¿no? O sea, hay Ujú. algo que ya empezamos a entender todos. Sí, y es bien interesante verlo. A mí este festival de performance online me ha hecho ver claramente lo que hacíamos en los 90s, porque cuando lo hacíamos no sabíamos qué estábamos haciendo, pero ahora me queda clarísimo que era una combinación entre lo tecnovivial y lo presencial, porque incluso haciendo videodanza, que cuando yo escucho hablar la chica que estuvo el otro día, creo que Isis, que hablaba de esta guía del ojo, por ejemplo, ¿no? Que la virtud que le encontraba a estos medios es que tú podías dirigir, qué ver, qué puede ver el espectador y que cuando estás en la escena, el espectador, tú estás haciendo un discurso y el espectador puede estar viendo tus zapatos y acá no, acá puedes decidir qué parte exactamente de tu cuerpo quieres que el espectador vea, lo guías, es una guía, ¿no? Pero en ese entonces no estaba como era como una excitación que ahora la veo también en este momento, y a pesar de que hubiera esa guía, había un convivio presencial. Aunque la producción fuera a través de medios, cuando se hacía la producción no había público, en el momento que se presentaba, aunque fuera un video performance, la gente estaba ahí. Uh -huh, uh -huh. O jugábamos con esa distancia, ¿no? Con esa distancia de yo me encierro en un cuarto y desde aquí voy a hacer mi performance
y voy a poner una cámara fija, pero cruzando la puerta hay 100 personas que están viendo en una pantalla y esas 100 personas saben que yo estoy detrás de la puerta, yo doy un paso y estoy ahí. Y al siguiente momento salgo de ese cuarto y convivo con la gente, con el público. Y en este caso era una combinación de algo así. Los DVDs, por ejemplo, que mandabas yo llegué a mandar VHS todavía el Dance Camera Festival de Nueva York. Mandé un VHS, por supuesto. Y la referencia anterior era que una compañía de danza o un grupo de danza no podía, en relación a lo que costaba que fueran 6 personas a bailar en Nueva York, pues que tú llevaras, mejor, lo enviaras desde aquí un VHS y desde ahí se proyectara el mundo creativo. Claro. Desde ahí pudieras ver todo el flujo creativo de todo el mundo, pues era realmente novedoso, ¿no? Pero en el momento que se proyectaba ese VHS junto con otros, la gente, el público estaba en una sala de cine, convivían ahí. Y ahora eso ha cambiado. Esto que estamos viviendo es lo que yo de niña lo veía en el Superagente 86 y era totalmente el zapatófono y esas cosas. Los supersónicos. Supersónicos, claro. Eran una fantasía que ya pues de alguna manera si se proyectaba es porque en algún momento igual iba a suceder y estamos viviéndolo eso ahora, porque no solamente es por la contingencia, hay una política también que se está cruzando, hay una tendencia inevitable que no tiene que ver con la pandemia, que más bien la pandemia sirve de laboratorio para probar ciertas políticas de reducción de gastos. De movilidad en general, ¿no? De interacción, de posibilidades también de organización, de todo lo que implica la reunión, ¿no? Que al final está siempre determinando qué tipo de cultura se produce. O sea, es en las reuniones donde uno genera símbolos y los reproduce y los vive, ¿no? Y un poquito bueno, vas, Pancho. No, pero más bien la pregunta para ti es... sí, perdón. No, es que volviendo un poquito a lo que decía Pancho, porque creo que me fui por la tangente, en términos como de la plataforma, creo que uno de los aciertos ha sido esta creación de una expectativa y su correspondencia con el tiempo escénico. Es decir, todavía está en discusión, no es un hecho que exista esto como el tiempo escénico, pero desde que empieza el festival hasta que acaba, se abre un paréntesis donde en esta ecuación entre tecnovivial y convivial, ¿no? Hay ahí una cuestión que se intersecta y que justo en su mezcla es donde creo que está la potencia de este género, que es lo performático online, que no es ni lo performático ni es solamente el streaming, es una combinación de estos dos factores, o por lo menos así lo alcanzo a ver. Ahora que ya he podido ver el trabajo de varios artistas, creo que nunca deja de ser convivio y en algunos casos el apuesto tecnovivial es mayor que en otros. Bueno, yo quiero comentar algo antes que cambien de tema. Es que, pues yo empecé en el 2006, empecé con el Festival de Video Performance Eject. Entonces fue en el Exterés Arte Actual y pues recuerdo cuando lanzamos la convocatoria, llegaron esa primera ocasión poco más de 260 DVDs por correo. Entonces la gente imprimía una hojita que mandábamos por mail con sus datos y quemaban su DVD y lo enviaban en un sobre, así como que lo que suena ahorita más obsoleto, arcaico, extraño, pues lo hacía la gente y pagaba y tenían que escribir en el sobre sin valor comercial para fines culturales únicamente, para que no te cobraran impuestos en la aduana o que no detuvieran tu material. Entonces,
es muy interesante cómo para la última edición, que fue en el 2016, 10 años después, eh, hace 4 años apenas, la gente solamente participaron y llegaron 81 videos. Entonces es muy interesante ver el cambio de 260, poco más de 260, a escasamente 80. Y lo que Claro. pasaba es que la gente me escribía correos electrónicos preguntando si no podían enviarme el correo por WeTransfer, por Dropbox, o pasarme un link para que yo hiciera un visionado en Vimeo. Entonces es muy interesante cómo simplemente esas plataformas tan simples evolucionaron, cambiaron, dejando ver pues un paso del desuso. Como ahora Claro. todo lo bonito de un DVD que tiene pues su arte, como se llama, como lo llaman en el mundo del diseño, el arte Su que es booklet el y todo el... librito, el booklet, el librillo, se llama librillo, el librillo en términos correctos, el librillo que era muy bonito, en los CDs era cuadrado, lo recordamos todos, y en el DVD era rectangular. Eh, Después estaba la portadilla y después estaba la serigrafiada del... Cuando te daban un disco serigrafiado perfecto, increíble, era como de lujo. Y cuando te lo daban con un sticker, era así Uf, como no, de que, bueno. bueno, Sí, 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 es que sí, no sí. hay presupuesto. Y peor cuando te lo daban marcado con un Esterbrook, que ya era otra historia, ¿no? Pero sí, esta evolución me parece muy importante comentarla, porque ahora si pensáramos, que lo hemos estado pensando, hacer la sexta edición de Eject, que finalmente era una bienal, pues ya sería, por supuesto, pensando en los formatos de streaming, pensando en todo este rollo de WeTransfer, hay ahora otras plataformas gratuitas que te permiten mandar toneladas de datos Llegas. Ajá. gratuitamente, que es así como impresionante, ¿no? Entonces sí, habría que hacer ya, como lo han hecho en Colombia, Tsitsi Barrantes y su festival que se llama Acción en Vivo y Diferido, cómo se van incorporando pues todas estas tecnologías y cómo va dando finalmente un nuevo lenguaje, ¿no? Eso es lo que Ujú. quería como comentar. Por otro lado, ahora llevo hoy, justamente hoy, además de mi cumpleaños, se cumplen los 40 días que empezamos con el ciclo de video performance confinamiento. Ya son Eh, 40. Son 40 días, o Wow. sea, finalmente el tiempo ha pasado impresionantemente rápido. Lo que yo pensaba al principio así como que, uy, 40. No, hombre, pues ya pasaron los 40 y estando acorde con los lenguajes de la cuarentena, pues vamos a implementar la fase 2. Entonces, a Sí, partir de mañana arrancamos con la fase 2 y pues buenísimo. vienen otras 40 acciones, pero lo más loco es que nosotros no abrimos una convocatoria, pero mucha gente nos empezó a escribir y llegaron, o sea, tenemos ya videos programados que lo pueden ver en la página de Perforred, de la India, de Colombia, de Rumanía, de Cuba, de España, de México, por supuesto. O sea, hay cantidad de materiales que han llegado, que yo estoy sorprendido de la respuesta de gente levantando la mano diciendo, oye, yo quiero participar, ¿puedo hacer un video? Entonces es como muy interesante, ¿no? Que poco más de 20 artistas levantaron la mano queriendo participar y bueno, pues aprovechamos para convocar a los otros artistas que no nos habían confirmado y ya se consolidó la fase 2 con otras 40 piezas, ¿no? Increíble, sí. Y creo que ahí es algo que tocas me interesa muchísimo porque yo tampoco me imaginaba que de pronto me empezaran a escribir, ¿no? De otros países igual queriendo participar. Y entonces la pregunta para mí se tornó, ¿qué pasa con esta necesidad creativa que encuentra aquí un asidero? Porque es difícil ahorita mover recursos para poder retribuirle a los artistas el trabajo, es decir, estamos trabajando sobre un montón de redes de intercambio de muchos otros tipos que no están pasando por necesariamente la retribución del trabajo artístico. Es decir, estamos construyendo como posibilidades para que eso suceda en cuanto esto del confinamiento pase a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Pero mientras
estamos utilizando el espacio porque es un espacio que potencia. Es decir, ya nos pusimos de acuerdo que si todos estamos a la misma hora, en el mismo lugar, así en el mismo canal de internet, va a pasar algo y lo vamos a compartir. Así es. Y Ese bueno, es solo... algo, perdón, algo bien importante que yo No, estoy viendo ahorita es que, mira, tú eres la que estás controlando desde tus redes y tu plataforma, con tu internet, con tu wifi, etcétera, estás coordinando y controlando, pues, este bonito evento, ¿no? El asunto está en que yo, que no soy coordinador, sino que soy participante y a la vez usuario, estoy viendo que hay ahorita, o sea, varias personas conectadas y veo simplemente que está Magali desde Nueva York, está Ever Rodas desde Guatemala, hay gente aquí conectada en México y es como bien interesante ver amigos y gente y nuevos amigos que están conectados en vivo ahorita con cambios horarios y todo el rollo en otras partes del mundo. Es como bien interesante. Veo que está Doris también y otra de las cosas que hola veo, bueno, además Doris. de saludos Hola. Mucho gusto. a toda esta banda, besos a Magali, abrazos a Ever, etcétera. Pero lo que veo bien interesante es que Doris comenta aquí que Laura Ríos, pionera de la videodanza. Y es cierto, Ah, no, porque bueno. ¿cuántos años tiene Laura? No, ¿cuántos años tiene Laura? No, no, no. Eso sería muy grosero preguntar, sino ¿cuántos años tiene Laura bailando y generando piezas de videodanza? O sea, realmente abriendo brecha y generando pues todo un discurso a partir del cuerpo en movimiento, utilizando la cámara como una extensión, como diría Paula Weiss, como una prótesis de ese cuerpo, ¿no? Como una extensión del cuerpo para bailar. Pues sí, pero lo más Tal. curioso para mí es que cuando yo exploré videodanza me pareció muy excitante y cuando vino el boom de videodanza yo ya no hacía videodanza y regresé a lo más primitivo, que era el cuerpo y Ah, pensé que iba a dejar de decir usar, la rueda y el fuego. pues casi casi, porque dejé de usar prácticamente ningún dispositivo. Pero curiosamente lo que está sucediendo ahora, lo comentaba con una amiga, no nos es tan ajeno a nosotras como Exacto. mujeres, que yo vivo fuera de la ciudad, ya tiene muchos años que vivo fuera de la ciudad, y no me es ajeno esto. O sea, yo he vivido mi vida a través de una pantalla y estoy bastante acostumbrada a este tipo de dinámicas. Y de hecho lo que tú estás mencionando, Pancho, es bien paradójico, porque por un lado estamos confinados, encerrados, no nos podemos tocar, pero al mismo tiempo hay un acercamiento, como tú lo acabas de decir, alguien está en Guatemala escuchando, viéndonos en este momento, estamos coincidiendo en el mismo tiempo. Cuando yo mandaba mi VHS a Nueva York, jamás supe la respuesta del público, ni la vi, ni lo vi ni siquiera en un numerito como ahora, o en un like, o en un comentario, estuvo chido, hola Laura, o sea, no supe absolutamente nada. Hasta el programa de mano lo perdí, por ahí me quedé con una copia y nada más para el currículum, para que dijeran, oigan, pues Sucedió. sucedió, y es algo que puede ser, que tiene una potencia, como lo menciona, esta palabra me encanta cuando preguntas a los demás cuál es la potencia de esto, este, pero no había esto que hay ahora, que es una inmediatez. Es en este instante y en este momento alguien está escuchando y alguien está viendo y lo puedes ver en este momento. Sí, para mí la paradoja sigue siendo este otro lugar del realismo, en donde yo constantemente, sobre todo en las charlas, porque en los performances me pierdo y realmente sí entro como a la invitación que te hace cada artista, ¿no? Pero en las charlas hay una parte de mí que no deja de verse como un cuerpo frente a una pantalla hablando y emanando emocionalidad, pero si alguien me viera de afuera, ¿sabes? Sería hasta triste, yo creo, así habría algo ahí que a todos nos pondría en nuestro cuarto propio conectado, ¿no? Pero bueno, al final creo que ir en contra de eso un poco para no perder vitalidad ahí es justo generar este tipo de fisuras en el espacio de Internet en donde Sí, nos reunimos
Sí, sí. Y efectivamente, lo interesante también es que no sabemos qué va a pasar. Exactamente, acabas de decir algo muy importante porque Pancho está aquí presente porque hubo un epicentro, yo estoy aquí porque hubo un epicentro y epicentro fue un lugar totalmente, era una fisura del sistema que Doris Échenselo, a ver. Steinbichler dijo, a ver, vamos a hacer el Exteresa off. De por sí Exteresa ya era off, es decir, en un momento se creó... Estamos hablando de qué En año. 1993 se creó Exteresa Arte Actual bajo la concepción de Eloy Tarcisio y para toda la serie de manifestaciones novedosas, noventeras, que eran un montón, porque eso también es interesante, que ahora me parece que ya volvimos otra vez a la no categorización, es decir, en el 93 se presentaban todo tipo de propuestas noventeras explosivas con video. Yo recuerdo un japonés que traía un monitor aquí en la cabeza, por ejemplo. Desde eso ¿No era hasta... Nam Pike? No, era Seiji Shimoda. Sí, ya era en los 90s, Nanjun Pike es antes, pero así como él, había quienes enterraban, otros eran mucho, o sea, unos eran muy orgánicos, mucho del cuerpo, otros eran muy tecnológicos, las mujeres que se rasuraban, se sacaban sangre, el que se comía la mayonesa hasta que se ponía rojo y se iba al hospital, se comía mayonesa, una flor, o sea, era una variedad impresionante, era una explosión creativa impresionante. Y no había categorización de ningún tipo, o sea, no había de que esto es videodance, esto no sé qué, las fronteras se rompieron y había una excitación por lo que estaba pasando en el mundo. Estábamos en 7 años antes de que acabara el siglo, ya se sentía que un siglo se iba a acabar y había también discursos en los performances apocalípticos y había un cuestionamiento de qué va a pasar con el mundo porque el siglo se acaba. Entonces, sí. En este contexto, Doris hace un Exteresa off y crea un espacio donde aprovecha esta escena de la Exteresa para traerse a los artistas de la Exteresa pagados por la institución, entonces podía venir a su espacio un uruguayo, alguien de Japón, de donde fuera, porque ya estaba pagado por la institución o por lo que fuera, ya estaba aquí por Exteresa y Doris los jalaba al epicentro y el epicentro no había que hacer, no era un concurso, no había tantas, no tienes que presentar carpetas ni fotos, es más, ni siquiera tu currículum, el espacio estaba abierto y la manera en la que interactuábamos era totalmente caótica y totalmente libre, cada quien hacía lo que se le daba la gana, tú tienes un espacio, yo sé que mi video performance va a suceder en este momento, por eso yo tengo mucho apego, mucho cariño y mucha aprendizaje y siento que nos formó porque fuimos libres de hacer lo que se nos dio la gana y los papeles también eran híbridos. O sea, eras el gestor, el artista, ya lo hablamos hace rato antes de que entráramos al aire, éramos los que limpiábamos, no había estas jerarquías que hay en las instituciones, era totalmente era una fisura. Y así como Epicentro en los 90 hubo un montón de lugares, de departamentos que se abrieron para mostrar lo que estaba sucediendo en ese momento, porque había una preocupación además genuina de la humanidad, como la hay ahora. Es que es muy interesante cómo se corresponde, ¿no? Ahora, justo esto que mencionas, se abren los departamentos, ahorita se están abriendo los departamentos, es decir, todos estamos dando la entrada a desconocidos a nuestra casa y además estamos convirtiendo la casa en foro y además estamos tratando de reflexionar sobre sus implicaciones, o sea, cómo es que entre lo público y lo privado hoy transitamos hacia lugares que pues nos invitan a un híbrido, ¿no? En ese sentido, Pancho, ¿cómo tú lo ves? Bueno, de entrada veo cómo de repente las reglas cambian, ¿no? Como en Big Brother, porque resulta que ahora está prohibido que en estos momentos en que la casa o el departamento se convierte en foro, que alguien pase por aquí atrás, ¿no? O sea, si necesitan algo de aquí atrás, pues que le den la vuelta o que se esperen, porque cuántas veces hemos visto videos que ya son así como memes súper divertidos, de la maestra dando clases y el esposo pasando en calzones y chanclas, ¿no? Sí. O cuando se le cayó el celular al otro que estaba transmitiendo en vivo
se le cae y la mesa es de vidrio y se ve que está sentado en calzones, ¿no? Entonces, cada cosa más divertida que pasa. Y sí, yo recuerdo, Laura, cuando el epicentro era el epicentro y estaba activo por allá del año 2000, yo fui ama de llaves, fui portero, fui guardia de seguridad, fui mensajero, fui cocinero, fui señor de la limpieza, no muy bien, pero intenté. O sea, fui de todo. Fui artista, fui codirector, comadre, fui de todo. Fui de todo, fui así de Terapeuta, todo. coach, primo, Recuerdo hermano. cuando la principal sponsor del Quimera. epicentro, la mamá de Doris, vino a México. O sea, Laura, recuerda que vestidos todos con corbata para que la señora nos viera formales y que viera que había gente seria trabajando en el epicentro. Por Entonces, supuesto, por unas supuesto. Y cosas la corbata era el divertidísimas. símbolo. Por supuesto, la corbata siempre es el símbolo. Entonces, es muy divertido cómo las cosas cambian, cómo los formatos cambian. Y ahorita, pues finalmente, todo este comentario es para decir que hay nuevos protocolos, que hay nuevos formatos de dar la bienvenida a la gente, los horarios, y además entenderle, porque para hacer esta cosa de live stream que funcione y que se pase por el Facebook Live, no es nada más de préndeme el Facebook y listo. O sea, No. se facilita para que la gente que está del otro lado pueda verlo dando solamente un clic. Pero, pues es todo un formato y hay mucha gente que no le entiende. De repente no encuentran el link, aunque es facilísimo, no lo encuentran y de repente nos perdemos las charlas o se nos olvida, porque hay una sobreoferta Hay una sobreoferta, sí. de proyectos, ¿no? Y de cosas pasando simultáneamente. Yo mañana estoy, o sea, mi anuncio, mañana estoy. Por favor, adelante. A las 7 de la tarde, hora de México. 7 de la tarde. Estoy en Costa Rica, hablando con la artista tica Carla Solano. ¿Con tu residencia? No, ya la residencia terminó la semana pasada, estaba en Uruguay. Ah, ok. Ahora me voy a Costa Rica con el Instituto Cultural de la Embajada de México en Costa Rica para hablar con Carla Solano. Y en la tarde, por ahí de las 9 de la noche, estoy en Ecuador, en el Festival de Performance Cuerpas. Entonces, es como acompañando a un artista ecuatoriano que se llama Gabriel. Entonces, es muy divertido cómo nos podemos multiplicar, dividir y estar presente, la omnipresencia, ¿no? Finalmente, ¿no? Laura estará aquí en Performance Online en 2 sábados. Va a estar aquí activándose frente a la cámara, ¿no? Y de repente, como dicen, si uno se viera solo, desde fuera, hablando como idiota, moviendo las manos, generando cosas, es todo un... Bebiendo así. Claro, yo aquí con mi Jamaica, hoy estoy un poco más hardcore porque tengo Jamaica. Pero ya vi, sí, por lo menos enerva eso. Hoy no es leche. Y el caso es que sí, pues es finalmente todo un dispositivo el que se genera alrededor de esta conexión, ¿no? Pero bueno, sí, ese era mi bonito comentario. No, hay una parte que me interesa rescatar que tiene que ver con el nuevo formato de producción, ¿no? Que hay, que es una cuestión casi ¿cómo decirlo? Pues de estas personas que sí tienen un poco de persecución hacia otros, ¿no? Y entonces es como, ok, tú me interesas, ¿te interesa? Ok, vamos a armarlo. Muy bien, bueno, tú me interesas, tú también, ok, bueno, ya nos juntamos, entonces vamos a hacerlo. Es decir, es otra dinámica que no implica necesariamente el desplazamiento del cuerpo, obviamente, pero tampoco implica que la persona se mueva de un lugar no solo porque es su casa, sino porque está en otro humor, está en un humor propio, empoderado de su espacio propio, por decirlo de alguna forma. Entonces, la interacción que uno tiene con el otro es distinta también. No es como abstracta, ¿no? Le estoy hablando a su casa y le estoy hablando desde mi casa. Entonces, hay algo ahí que empieza a conectar desde el aspecto de la producción que a mí en lo personal me acerca más a la gente. O sea, es más inmediato y más íntimo lo que puedo lograr con cada persona. Y es muy paradójico, es realmente muy paradójico,
porque la distancia es enorme. Ahí es donde nos damos cuenta que lo humano tiene mucho que ver con la conexión que estamos construyendo, no importando los medios, pero sí importando la intención. Hay algo de la intención que está aquí filtrándose todo el tiempo. Sí, además es paradójico que nosotros ya nacimos con la televisión y yo pasaba toda la mañana viendo las caricaturas y Plaza Sésamo y me hablaba el conductor y de repente decía 2 más 2 y tú contestabas 4 y muy bien, y tú sentías que te estaba hablando el de la tele Sí. y vamos al cine, o sea, y ahora se vuelve a poner en cuestión esto que estamos viviendo ahora, porque efectivamente estamos en un momento muy particular. Y yo quisiera preguntarles algo a los dos, poner en la mesa, ¿qué pasa o qué han visto, o qué les dice el contenido de lo que se presenta? Hemos hablado de los formatos, de cómo han cambiado las plataformas, pero ¿qué les dice el contenido de lo que ven en los performances? Bueno, empiezo yo, porque finalmente la que, ahora sí Por que la dueña favor. del changarro aquí es Joa, ¿no? No, Pero no, yo te quiero escuchar. yo lo que veo sobre los contenidos es que finalmente es un espacio, si el performance de por sí es un espacio de libertad, como diría la maestra María Eugenia Chelet, y como lo ha manifestado también Josefina Alcázar, este tipo de espacios permiten una libertad total, porque permiten finalmente una edición. Tú muestras lo que quieres mostrar. Tú vas generando pues una realidad o una ficción en la pantalla, ¿no? Es decir, si yo de repente ya, o sea, necesito hacer algo y no quiero que me vean, basta con que haga un movimiento así para que no me vean. O sea, simplemente tapar la cámara. ¿Cuánta gente no han visto que tiene un pedacito de Yo, post-it puesto ahí no, de post-it. o bueno, algún sticker o alguna cosa ahí pegada en la cámara por la paranoia esta de que nos están observando, ¿no? Entonces, bueno, finalmente, de entrada sobre el contenido yo creo que hay una libertad de experimentación, una libertad de colocar o descolocarte frente a la cámara, ¿no? Entonces, las cosas que yo he visto, que debo de confesar que no las he visto todas, no he visto todos los performances de todas las ediciones de performance online, pues tienen una gran variedad, tienen todo una carga experimental que finalmente vemos ante la cámara. Otra cosa es el tiempo. Yo creo que siempre abusamos del tiempo porque a la hora de presentar una acción, a nosotros nos queda muy claro porque como ejecutantes de la acción, pues la estamos viviendo. Sin embargo, hay que pensar cómo la va a recibir el otro. Entonces, yo veo en algunos de los performances que sí vi, yo vi de repente que, bueno, se eternizaban en la acción, era así como que horas llevando a cabo la misma acción, que claro, que uno que lo está haciendo ahí picando una cebolla, por ejemplo, un buen rato de picar la cebolla, tú necesitas picar la cebolla de una forma completa, ¿no? No es como que haces como que picas la cebolla. Cuando eres performer, tienes que picar la cebolla. Aunque te lloren los ojos, aunque te piquen los dedos, lo que sea, aunque corras el riesgo de cortarte, pero tienes que picar la cebolla. Y el asunto es que como público, no necesariamente vamos a vivir esa cebolla con esa intensidad. Entonces, he visto que los contenidos son muy variados, que es un espacio de libertad absoluta, de experimental, y que en las cosas que ha habido, pues ha habido quienes han abusado del tiempo. Por ejemplo, quien podría haberse extendido horas con ese paisaje visual era Joa, y no lo hizo. ¿Por qué? Porque finalmente acotar es una de las reglas, yo creo, más importantes para el performance, ¿no? O sea, mostrar lo que realmente aporta. Sí, hay una parte del tiempo que está cambiando y que todavía estamos investigando, ¿no? ¿Cómo es el tiempo que uno vive? Porque ese no se diferencia tanto de la escena en presencia, pero ¿cómo es el tiempo que del espectador? Que ese sí parece que se está diferenciando bastante del que va a una butaca, ¿no? Pero Joa, entonces, ¿por qué tu inquietud? ¿Qué nos dices alrededor de tu inquietud en relación a la duración de los performances? Porque
Al inicio eran 3 que se presentaban, incluso creo que hasta 4. 5. Y 5. Y este sábado solo fue 1 y fue mucho más largo. ¿Y cómo es tu inquietud al respecto? ¿Qué pasa ahí con el tiempo? Inquieta, o sea, la cosa aquí es inquieta. Entonces, yo quiero saber qué pasa en cada cosa. Por eso también quiero saber qué pasa ahora que van a hacer registros. Finalmente creo que algo que posibilita el no ser un brazo más de lo institucional o un brazo más de lo legitimado que nos ha llegado a través de lo institucional. Es decir, la gente que ubicamos que está haciendo arte contemporáneo y en muchos sentidos performático, es gente que ha sido propulsada por plataformas institucionales, es decir, que ha tenido de alguna forma un apoyo que le ha permitido tener visibilidad y esa visibilidad nos los ha hecho llegar y hace que ya se incorpore a nuestra escena cultural. Pero hay muchas otras cosas que no están llegando y que a mí me parecen de todas formas muy interesantes, porque creo que ahí se fragua, eh, por decirlo de una forma muy utópica, la próxima ruptura. Es decir, ¿cómo es que podemos darnos cuenta que un medio funciona o no, que un discurso llega o no? Pues probándolo, ¿no? Y utilizando el espacio y generando la experiencia y en base de eso aprendiéndola, pero no con, no con esta carga de ya me apoyó el FONCA, ¿no? Entonces tengo que dar ese resultado porque me comprometí y ya me avaló mi talento, entonces tengo que dar constancia de. Aquí hay algo que escapa un poco de eso No, de y todo, un poco que, mucho. claro, claro, porque justo es tú que no estás ahí, ¿qué tienes que decir? Y aquí hay un espacio. Ahora, Ujú. ya entrándole un poco al final y haciendo un poco comercial, vamos a probar la próxima semana. Bueno, este sábado de entrada tenemos 3 registros. Es un poco sorpresa porque a pesar de que son registros, sus ejecutantes están vivos y no con todo se habla. Entonces, antes de poder hacerlo oficial me interesa mucho el consentimiento. De cualquier forma es material que está libre, se podría usar según las políticas que están ahorita funcionando en Internet. No peligra por ese lado, pero sí me gustaría que supieran que su trabajo está siendo valorado en esta plataforma, ¿no? Y la próxima semana viene una conferencia performática con Aidela Chino y Lía García, que promete ser algo distinto a esto, que es una charla expositiva de ideas, y algo distinto al performance también, que es la exposición de una idea en acción. Esto intenta ser algo entre acto performático, acto informativo, charla informal, a ver cómo sucede. Va a durar 1 hora, entonces, justo eso es lo que me interesa mucho, ¿no? El no saber qué puede pasar, pero saber que las premisas prometen algo interesante. Eso me motiva mucho. Y en 15 días tendremos a Laura, bueno, esperemos que así pueda ser, de lo contrario, si no es en 15 días, será en 3 semanas o veremos, pero se hará. Eh, que Ujú. es una revisita a un archivo. Entonces, no sé, Laura, si quieres comentarnos un poquito nada más como de qué va para que haya una premisa. Pues les quiero mostrar más bien algo gráfico que va a decir mucho del momento en el que se gestó. ¿Qué es esto? No sé si lo ven ahí. Que es como una portada de Epicentro. Sí, más bien es bueno, para ti es una portada para el momento histórico, era un super flyer hecho Ah, por Doris en unos aparatos que solamente estaban en los que tenían una oficina, que trabajaban en oficinas y que tenían ajá, presupuesto para esto. Y bueno, pues es una revisita a un video performance del 98, que para mí ahora no tuvo nombre más que el evento se llamó en el cumpleaños y ahora yo lo llamo un statement. No me di cuenta que yo estaba haciendo un statement y ese statement guió la práctica de los siguientes 20 años. Y pues bueno, a ver qué pasa, porque ahorita solamente quiero decir que me quedo con muchas preguntas sobre el papel de, ahí está Doris,
¡Dori! Ay, Doris. La gran presente ausente. Es muy interesante lo que está pasando y no me convendría ni siquiera hacer la pregunta, pero pues surge. ¿Qué papel tenemos los artistas en este momento o quiénes pueden hacer arte en este momento y cómo se va a transformar ese rol dentro de la sociedad, con la institución, los modos de vida, la sobrevivencia? Está tremendo el tema, es una pregunta abierta, se está moviendo todo. No podemos pensar que vamos a seguir trabajando bajo el mismo modelo. O sea, es decir, en el momento que tú dices, Pacho, que mañana se cumplen 40 días de performance, ¿cuántas personas han participado en eso? ¿Y en qué lugar quedan entonces los artistas que viven o vivimos de alguna manera de esto? ¿Cómo se relaciona este fenómeno con lo que estaba antes? Me parece que es un tema muy interesante que igual no está muy relacionado con el... Bueno, sí, porque está viendo una explosión, de manifestaciones que vienen de muchos lugares, de muchas personas, de muchos perfiles, preocupaciones, posturas. Entonces todo está descolocado, lo cual es sumamente interesante. Comparto. Y bueno, pues me gustaría nada más que pues pudiéramos cerrar. Comentario final. Venga, Pancho. Bueno, pues yo quiero saludar a Juancito, a Doris, a Rodrigo, a Magali, a pues toda la gente que se metió, a la maestra Chelet, a Celeste, a un montón de gente que vi por ahí. Pero bueno, pues ya hablando en serio, bueno, el saludo iba en serio, pero pues yo creo que es bien interesante, platicando con la maestra Chelet, hablábamos de la importancia de estar presentes, de utilizar estas redes para hacernos difusión, para estar presentes, para generar comunidad, para generar un tejido que finalmente, pues si no podemos salir, pues tenemos que ocupar, ¿no? Y si están estas herramientas a nuestro favor, pues hay que utilizarlas de una forma interesante, de una forma creativa. Y yo creo que Performance Online es una forma creativa de generar intercambio, es un espacio lúdico y bueno, pues ojalá cuando termine el confinamiento, cuando estemos desconfinados, cuando ya estemos otra vez caminando las calles y aplanando la ciudad, podamos, podamos encontrar en estos formatos pues nuevas vetas de exploración, ¿no? Claro, porque ahorita estamos en el formato, pero encerrados. El formato sigue después del encierro. Y Exacto. eso va a estar, ahí ya, quién sabe qué va a pasar, pero tan solo esa posibilidad de no saber creo que es muy refrescante. Uh-huh. Lau, ¿con qué te despides? Pues yo me despido con esto de no saber. Todavía hay mucho que explorar en estos nuevos formatos, como dice Pancho, y como es lo que tenemos ahorita, y hay mucho campo por explorar. Me encanta que digas el no saber. Yo me quedo con eso, no saber. Pensar que la normalidad, lo normal es no saber. Y Sí. ahorita está más que claro que no sabemos nadie, muchas no sabemos, y ya nada más no somos solamente uno, somos mucha gente que no sabemos, y pues como dice Pancho, este es un espacio donde podemos coincidir y compartir, investigar y bloquear, deschongarse. Ahorita es el momento, deschónguense todos, hagan lo que se les dé la gana, aquí hay un medio, eso. Tal cual, además sucede en la medianoche, eso es por algo. Exacto. Y yo Se muestro tiene que mi invitación No, un poquito no de se lo archivo. pierdan, por favor. 15 días más, revisita el archivo. ¿Qué le pasa a un performance cuando es un archivo también? Cuando ya sucedió, cuando se va a revisitar. ¿Qué pasa ahí? Vamos a despedirnos con esa imagen. Saludos a Doris, ha estado súper presente. Muchas gracias por estar. Espero que ahora en el performance de Laura podamos coincidir más y en su posterior charla también. Y pues nada, solo agradecerles a los dos por haberme permitido hablar un poco del proyecto y del performance a través de su conocimiento, su experiencia,
toda esta energía que ustedes emanan de haber estado en la práctica, ¿no? De haber estado construyendo lo que hoy se puede analizar, criticar, etcétera, pero ha tenido un proceso, ¿no? Y ese proceso es y está encarnado en ustedes y mientras vivan hay algo que obtener de ahí. Entonces, ya nos dijeron ancianas, Laura. Ya sé, pero de qué manera tan Pero bueno, elegante, muy elegante, muy que nos sofisticada. deja sin palabras, pero los agradecidos somos nosotros, la verdad, Sí. de que nos des permiso aquí de también equivocarse. Está buenísimo eso de equivocarse. Es el momento también. Es que es un gran momento para equivocarse, para no saber, para investigar, inventar. Desacralizar, tirar lo solemne, aplanar la historia, entender que todo es un relato. Sí, es como... Y otra cosa para terminar, yo quisiera solo agregar que es muy interesante cómo este momento efímero de reunión queda grabado y finalmente después se convierte en un video que más personas la pueden revisar, ya no a la medianoche. Entonces es muy interesante este formato de generar finalmente un registro inmediato de lo que aconteció, ¿no? Entonces sí hay como pues una interacción que se continúa en el tiempo. No es nada más el asunto como de que fuiste a la Teresa, te presentaste, te encueraste. Ah, no. Aquí hay que pensar y repensar si te vas a encuerar o no. Porque aquí va a quedar grabado. Porque va a quedar. Sí. Tal cual. Por eso no ha habido desnudos. No sé si te has dado cuenta. O sea, hay algo ahí en donde en presencia ya todos nos hubiéramos encuerado. ¿Estás de acuerdo? Sí, con este calor veraniego. ¡Puta madre! Sí. Ay, oiga, pero quiero decir que me da mucho gusto estar con mi compañera del kinder, con Pancho López, y con Doris. Sí, venga, Epicentro Night. Qué padre, me da mucho gusto. Justo de eso se trataba. Por eso es que siempre hay que regresar a donde uno está parado, en el sentido de uno no, nada es espontáneo, pues. O sea, todos los que venimos trabajando en algo tenemos antecedentes y siempre es padre que si están vivos, pues estemos platicando. Entonces, está bien padre. Muchas gracias, muchachos. Buenas Nos noches. vemos en la siguiente madrugada de Performance Online. Gracias, bye. Bye.